Me llamo Vicente Zambada Niebla, aunque en la sierra y en las calles de Culiacán todos me conocieron como el Vicentillo, y nací en el corazón del cártel de Sinaloa sin elegir este camino porque simplemente llegué al mundo y ya estaba trazado para mí. Mi padre es Ismael Zambada García el Mayo, el hombre al que el mundo entero señala como uno de los capos más poderosos de México, el fantasma que nunca ha pisado una celda, el estratega que construyó un imperio sobre sangre, coca y lealtad, pero hoy, después de años encerrado en una prisión federal de Estados Unidos, después de haber perdido mi juventud, mi familia y mi libertad, voy a contar algo que nadie sabe, algo que ni siquiera los agentes de la DEA que me interrogaron durante meses pudieron imaginar. Mi padre, el Mayo Zambada, nunca fue el verdadero líder del cártel de Sinaloa, era solo la cara visible, el nombre que todos temían, pero detrás de él en las sombras siempre hubo otro hombre, un hombre sin rostro, sin historia oficial, sin fotografías en los expedientes del gobierno, y ese hombre fue quien realmente controló todo. Crecí rodeado de lujos que no eran lujos sino disfraces de una vida que desde niño supe que terminaría mal: las camionetas blindadas, los escoltas armados hasta los dientes, las mansiones escondidas en la sierra. Todo eso era parte de mi normalidad, pero también lo era el miedo constante, la paranoia de mi padre cada vez que sonaba un teléfono desconocido, las noches en que desaparecía sin avisar y regresaba días después con la mirada más dura. Yo admiraba a mi padre, claro que sí, porque todos a mi alrededor lo admiraban, y en Sinaloa el Mayo era un dios viviente, un hombre que ayudaba a los pobres, que construía escuelas y hospitales, que daba trabajo cuando el gobierno no daba nada, pero yo veía algo más, algo que nadie más parecía notar. Veía cómo mi padre obedecía. Si él daba órdenes a cientos de hombres, movía toneladas de droga, controlaba rutas enteras hacia Estados Unidos, pero cuando ciertos mensajes llegaban, cuando ciertas llamadas sonaban, mi padre se transformaba, se volvía sumiso, casi temeroso. La primera vez que lo noté fue cuando tenía 14 años y estábamos en una de las casas de seguridad en las afueras de Culiacán, una propiedad enorme rodeada de cerros y vigilada por más de 20 hombres armados. Era de noche y yo no podía dormir, así que salí de mi cuarto para buscar algo de comer. Escuché voces en el despacho de mi padre y aunque sabía que no debía acercarme, algo me empujó a hacerlo. Me quedé afuera de la puerta entreabierta y escuché: mi padre hablaba con alguien por teléfono, pero no era su tono habitual, ese tono firme y autoritario que usaba con sus lugartenientes. Estaba nervioso, casi suplicante, decía cosas como: sí señor, así se hará y tiene mi palabra, no habrá errores, y yo nunca había escuchado a mi padre hablar así con nadie. Cuando colgó se quedó sentado en silencio durante varios minutos con la cabeza entre las manos. Esa imagen se me quedó grabada. Esa noche comprendí que mi padre, el gran Mayo Zambada, le rendía cuentas a alguien más. Los años pasaron y yo fui creciendo dentro de la estructura del cartel. No fue una decisión consciente, simplemente era lo que se esperaba de mí. A los 17 años ya estaba en reuniones con operadores, aprendiendo las rutas, conociendo los contactos en Colombia, en Guatemala, en la frontera. Mi padre me entrenó personalmente, me enseñó a desconfiar de todos, a no dejar rastro, a mover el dinero sin que nadie pudiera seguirlo. Me convertí en su mano derecha, en el hijo que llevaría el apellido Zambada al siguiente nivel. Pero incluso cuando me dieron mis propias responsabilidades, cuando empecé a coordinar embarques y a negociar con distribuidores en Los Ángeles y Chicago, seguía notando esas señales. Había decisiones que mi padre no tomaba, solo había momentos en que recibía instrucciones de alguien más y esas órdenes eran absolutas, no negociables. Yo intenté preguntarle un par de veces con cuidado, sin presionar. Él me miraba con esa dureza que solo un padre del narcotráfico puede tener y me decía: hay cosas que es mejor no saber, mijo, concéntrate en lo tuyo. Pero la curiosidad y la ambición son enfermedades mortales en este negocio. Yo quería saber más, quería entender quién era el verdadero poder detrás del imperio que todos creían que era de mi padre. Empecé a prestar más atención, a escuchar conversaciones que no eran para mí, a investigar en silencio. Descubrí que existían reuniones a las que mi padre asistía solo, sin escoltas, sin avisar a nadie. Eran reuniones que no aparecían en ninguna agenda, que no dejaban rastro. Descubrí también que había un hombre que se mencionaba en voz baja, casi con reverencia, entre los operadores más cercanos a mi padre.
No era un alias del narco, no era un apodo de la sierra, era un hombre común discreto, uno que podría pertenecer a cualquier empresario político, pero cada vez que ese nombre salía a relucir todos bajaban la voz y cambiaban de tema inmediatamente. Ese nombre era el licenciado y pronto comprendí que el licenciado no era un abogado cualquiera, era el arquitecto invisible del cártel de Sinaloa, el que controlaba las finanzas del cartel, las inversiones legales, los contactos políticos en el más alto nivel. Mientras mi padre manejaba la operación en terreno, las rutas, los sicarios, los envíos, el licenciado manejaba el dinero y las conexiones que hacían posible que todo funcionara sin que el gobierno pudiera desmantelarnos. Era él cerebro y mi padre era el músculo, pero nadie lo sabía porque esa era la genialidad del sistema, dejar que el mundo creyera que el Mayo Zambada era el jefe absoluto mientras el verdadero jefe vivía una vida de empresario, respetable, con negocios legítimos, con familia tranquila, sin una sola mancha en su historial. Yo tardé años en juntar las piezas, pero cuando lo hice supe que estaba en peligro porque saber demasiado en este mundo es una sentencia de muerte. En 2007, cuando tenía 32 años, mi vida cambió para siempre. La presión del gobierno de Felipe Calderón sobre los carteles era brutal. Había capturas masivas, enfrentamientos en las calles, traiciones por todos lados. El cártel de Sinaloa estaba en guerra con los Beltrán Leiva, nuestros antiguos socios que se habían vuelto nuestros peores enemigos. Yo estaba en medio de todo, coordinando operaciones, moviendo cargamentos enormes, tratando de mantener la estructura funcionando mientras la violencia explotaba en Culiacán, en Mazatlán, en todo Sinaloa. Fue en ese contexto de caos que finalmente conocí al licenciado en persona. Mi padre me citó en una casa que yo nunca había visitado, en una zona residencial tranquila de la ciudad, lejos de nuestras propiedades habituales. Cuando llegué, mi padre estaba sentado en la sala con un hombre de traje, 50 y tantos años, cabello perfectamente peinado, lentes de armazón, discreto aspecto de contador o notario. Nada en él gritaba narco y precisamente por eso supe que era él. La reunión fue breve pero demoledora. El licenciado me miró con una calma helada y me dijo que yo había estado haciendo demasiadas preguntas, que mi curiosidad estaba poniendo en riesgo la seguridad de la organización. Me explicó con una precisión quirúrgica que el cártel de Sinaloa no era solo una empresa criminal, era una red de poder que incluía políticos, empresarios, jueces, generales, que el verdadero negocio no era la droga sino el control. La droga era solo el medio, el flujo de efectivo que permitía comprar voluntades, instituciones, países enteros. Me dijo que mi padre había entendido eso desde el principio, que por eso había aceptado ser la cara visible mientras él operaba desde las sombras, y me advirtió que si yo quería seguir vivo, si quería proteger a mi familia, tenía que aceptar las reglas del juego y nunca jamás volver a intentar descubrir más de lo que ya sabía. Mi padre no dijo una palabra durante toda la conversación, solo me miraba y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto: miedo, no miedo por él, sino miedo por mí. Salí de esa reunión temblando, no de frío sino de rabia e impotencia. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira, que el apellido Zambada, el legado que yo creí que estaba construyendo, no era mío, que yo era solo una pieza más en un tablero que ni siquiera comprendía del todo, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado. Si intentaba salir me matarían, si hablaba matarían a mi familia, así que hice lo único que podía hacer: seguir adelante, cumplir mis funciones, actuar como si nada hubiera pasado. Pero por dentro algo se había roto. Ya no veía a mi padre con la misma admiración, ya no creía en la lealtad, en el honor del narco, en todas esas mentiras románticas que nos contamos para justificar lo injustificable. Yo era un esclavo igual que todos los demás y el verdadero amo nunca mostraría su rostro al mundo. En 2009 todo colapsó. Fui capturado en la Ciudad de México en una operación coordinada entre la Policía Federal Mexicana y agentes de la DEA. Sabían exactamente dónde encontrarme, conocían mis movimientos, mis contactos, mis rutas. Fue una traición desde adentro, eso estaba claro, pero nunca supe quién me entregó. Tal vez fue alguien de los Beltrán Leiva, tal vez fue alguien de nuestra propia gente que negoció su libertad a cambio de la mía, o tal vez, y esto es lo que realmente creo, fue una decisión calculada del licenciado.
Yo sabía demasiado y en tiempos de crisis los que saben demasiado son los primeros en caer. Me extraditaron a Estados Unidos y me enfrenté a cargos de narcotráfico, lavado de dinero, asociación delictuosa. Mi abogado me dijo que tenía dos opciones: cooperar con el gobierno y reducir mi sentencia o quedarme callado y pasar el resto de mi vida en prisión. Yo elegí cooperar, pero no de la forma que ellos esperaban. Les di información. Sí, pero nunca mencioné al licenciado, no por lealtad sino por miedo, porque sabía que si lo hacía mi familia pagaría el precio. Pasé años en prisión federal en régimen de alta seguridad, aislado del mundo. Durante ese tiempo tuve mucho tiempo para pensar, para recordar, para entender. Me di cuenta de que mi padre nunca tuvo verdadero poder, solo la ilusión del poder. Que el cártel de Sinaloa, como todas las grandes organizaciones criminales, no es más que una fachada para intereses mucho más grandes, mucho más oscuros. Políticos que financian campañas con dinero del narco, empresarios que lavan fortunas a través de negocios legítimos, autoridades que miran para otro lado a cambio de sobres llenos de dólares. El sistema no combate al narco, el sistema necesita al narco para funcionar, y los verdaderos beneficiarios, los que realmente se enriquecen, nunca pisan una cárcel, nunca ven su nombre en un expediente, nunca aparecen en las noticias. Viven vidas respetables, envían a sus hijos a las mejores universidades, juegan golf con gobernadores y senadores, y hombres como mi padre, como yo, somos solo peones desechables. En 2019, después de haber cumplido parte de mi condena y haber colaborado con las autoridades, recibí un periódico local sobre la inauguración de un hospital privado en Culiacán. En la foto aparecían varios empresarios y políticos locales sonriendo para la cámara, celebrando su contribución a la comunidad, y ahí en la segunda fila, casi imperceptible si no sabías qué buscar, estaba el licenciado. Era la primera vez que veía una fotografía suya y me sorprendió lo ordinario que se veía. Nada en su rostro indicaba que era uno de los hombres más peligrosos de México. Parecía un empresario más, alguien que podría ser tú vecino, tu contador, el padre de algún compañero de escuela de tus hijos. Esa normalidad era su mejor disfraz, su arma más poderosa. Guardé esa fotografía, la escaneé, la archivé en una memoria USB que escondía en un lugar seguro. No sabía para qué la necesitaría, pero algo me decía que algún día esa imagen sería importante. Los meses pasaron y yo seguía con mi vida gris, mi rutina monótona, mi existencia de hombre invisible, pero por dentro algo estaba cambiando. La rabia que había sentido cuando descubrí la verdad sobre mi padre y el licenciado comenzó a transformarse en algo más peligroso, en determinación. Me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Mi familia estaba lejos, mis hijos no me querían cerca, mi vida no valía gran cosa, pero podía hacer algo útil con el tiempo que me quedaba. Podía contar la verdad, podía exponer el sistema, podía nombrar a los verdaderos responsables. Sabía que hacerlo significaba firmar mi sentencia de muerte, pero al menos moriría haciendo algo que importara, algo que tal vez, solo tal vez, ayudaría a que otros entendieran la verdadera naturaleza del problema. Así que comencé a escribir, no en computadora porque sabía que podían hackearme, sino a mano, en cuadernos que compraba en la papelería de la esquina. Escribía por las noches después del trabajo, reconstruyendo cada detalle de mi vida en el cartel. Escribía sobre mi padre, sobre la forma en que lo manipulaban, sobre cómo el gran Mayo Zambada, el capo legendario, era en realidad solo un empleado más de un sistema que lo superaba. Escribía sobre el licenciado, sobre su red de empresas, sobre su influencia en el sistema político y financiero. Escribía sobre la corrupción institucional, sobre cómo el gobierno combatía el narco en público pero negociaba con él en privado. Y escribía sobre mí mismo, sobre mis crímenes, sobre las vidas que destruí, sobre el peso insoportable de la culpa que cargaba cada día. Llené varios cuadernos con mi letra irregular, con tachaduras y correcciones, con toda la verdad que nunca me habían permitido decir. Pero sabía que escribir no era suficiente, necesitaba que esa información llegara a las personas correctas, a periodistas valientes, a investigadores honestos, a alguien que pudiera hacer algo con ella. Así que comencé a buscar contactos. Investigué sobre periodistas que se habían especializado en temas de narcotráfico, que habían publicado investigaciones arriesgadas, que no tenían miedo de enfrentarse al poder. Encontré algunos nombres, algunos en México, otros en el extranjero. Les escribí correos anónimos usando cuentas falsas creadas en cibercafés, ofreciéndoles información valiosa a cambio de protección y anonimato. La mayoría
No respondió. Algunos me ignoraron pensando que era una broma o una trampa, pero uno de ellos, un periodista estadounidense que había ganado premios por sus investigaciones sobre el cártel de Sinaloa, sí respondió. Me propuso una reunión en territorio neutral en una ciudad fronteriza de Estados Unidos donde yo podría cruzar legalmente con mi visa. Acepté sabiendo que ese viaje podría ser el último que hiciera con vida. El encuentro fue en un restaurante del Paso, Texas, un lugar discreto pero seguro. El periodista era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, mirada inteligente y desconfiada. Me hizo muchas preguntas antes de creerme. Quería pruebas de que yo era realmente quien decía ser. Le mostré documentos, fotografías antiguas, detalles de operaciones que solo alguien desde adentro podría conocer. Cuando finalmente se convenció, su expresión cambió. Me dijo que la historia que yo tenía era explosiva, que podría cambiar la narrativa completa sobre el narcotráfico en México, pero también me advirtió de los riesgos. Publicar algo así significaba poner un blanco enorme en mi espalda, significaba que todos los poderes interesados en mantener el status quo me querrían muerto. Le dije que ya lo sabía, que estaba preparado para asumir las consecuencias. Pasamos varias horas hablando, grabando entrevistas en audio, revisando los documentos que yo había traído. Cuando nos despedimos me dijo que necesitaría algunos meses para verificar la información, para proteger sus fuentes, para construir la historia de manera que fuera irrefutable. Regresé a Guadalajara con una mezcla de alivio y terror. Había dado el paso definitivo, había cruzado la línea de la que no hay regreso. Durante las siguientes semanas viví en un estado de paranoia constante, esperando que en cualquier momento aparecieran sicarios para eliminarme, pero no pasó nada. Todo seguía igual: mi trabajo en la ferretería, mi departamento solitario, mi rutina de fantasma. Tal vez no se habían enterado todavía, tal vez sus sistemas de vigilancia no eran tan eficientes como yo pensaba, o tal vez estaban esperando el momento adecuado para actuar. No lo sabía, y esa incertidumbre era casi peor que la certeza de la muerte. Pero seguí adelante, seguí escribiendo, seguí recopilando más información. Si iba a morir, al menos moriría habiendo dicho toda la verdad, sin guardarme nada, sin proteger a nadie, porque esa era la única forma de honrar a todas las víctimas de este sistema podrido, la única forma de que mi vida tuviera algún significado después de todo el daño que había causado. 3 meses en la sierra, sin nombre, sin rostro, solo venganza seguía su rastro, contactos, sobornos, mentiras. Sabía que estaba con CJNG, ahora protegida, pero no para siempre. Encontré su nueva casa, una cabaña en las montañas con guardias, pero no suficientes. Esperé, observé, planeé. Una noche entré silencioso como sombra. Los guardias cayeron sin ruido. Llegué a su habitación. Ella dormía, vestido rojo en la silla. Me acerqué, puse la pistola en su frente. Ella abrió los ojos, no gritó, solo miró diciendo: sabía que vendrías. Y yo no hablé, solo apreté el gatillo, pero no disparé, no pude. Ella lloró: lo hice por mi hijo, don Raúl, lo iba a matar. Mostró una foto, un niño, 5 años, mi hijo, o eso dijo. No sé si creer, pero bajé la pistola diciendo: vete y no vuelvas. Ella se fue, yo me quedé solo con la verdad, con el dolor, con todo. Pero la historia no terminó allí, no pude dejarla ir tan fácil. Seguí su rastro, otra vez encontré al niño, lo vi en un parque, tenía mis ojos, o eso pensé. Ella lo protegía, vivían en una casa pequeña con guardias nuevos. Yo observaba desde lejos con binoculares noches enteras. Ella salía a comprar, el niño jugaba, yo sentía algo, no odio, no amor, algo en medio, dolor puro. Una noche me acerqué, ella me vio, no corrió, solo dijo: no lo hagas, y yo respondí: ya lo hice, pero no disparé. Otra vez me fui. Volví a la sierra solo con más preguntas. El niño era mío, lo sabía, pero no podía tenerlo, no en esta vida. Ella lo sabía, por eso me vendió para salvarlo, o eso decía. No sé si creer, pero el dolor crecía cada día, cada noche. Soñaba con el niño, con ella, conchaba con todos, despertaba sudando, bebía más, pero no ayudaba. El cártel me buscaba, CJNG también. Yo era fantasma, pero los fantasmas no duermen. Planeé otra vez, esta vez no venganza sino redención. Encontré a don Raúl, lo seguí, lo atrapé solo en un motel. Le dije todo sobre ella, sobre el niño, sobre mí. Él rió diciendo que ella era suya, que el niño era suyo, que yo era nada. Levanté la pistola, disparé al aire, lo dejé vivo con miedo, eso era peor. Me fui, ella lo supo, me llamó una vez, gracias dijo, colgué, no respondí. El niño crecía, yo envejecía en las sombras, observando, protegiendo desde lejos, sin
Acercarme nunca más. La casa terminó, pero el dolor no. Cada día era casa, casa de paz, casa de olvido, casa de sentido. No encontré nada, solo más sombras, más fantasmas, más yo. Los años siguientes fueron una rutina de vigilancia constante desde posiciones ocultas en las montañas, cambiando de lugar regularmente para no ser detectado mientras recopilaba información sobre sus vidas nuevas. Veía al niño crecer jugando en patios pequeños, asistiendo a escuelas locales, mientras ella trabajaba en lo que podía para mantenerlos alejados del mundo que los persiguió en su infancia. Cada vez que lo veía sentía un tirón en el pecho, una mezcla de paternidad negada y resentimiento por lo que perdí, por las decisiones que nos trajeron aquí. Ella envejecía también, con líneas en el rostro que no estaban antes, con una mirada cansada que reflejaba noches sin dormir y preocupaciones constantes por la seguridad. Yo mantenía distancia, pero intervenía sutilmente cuando era necesario, desviando atención de posibles amenazas o dejando mensajes anónimos que los alertaban de peligros inminentes. El cártel olvidó gradualmente mi existencia, considerando que estaba muerto, mientras CJNG se enfocaba en otros objetivos más inmediatos, dejando un espacio para esta existencia paralela. Vivía de lo mínimo, cazando pesca, recolectando lo que la sierra ofrecía, manteniendo el cuerpo en forma y la mente ocupada con recuerdos y planes que nunca se materializaban. Las estaciones cambiaban, las lluvias llegaban, las sequías pasaban, pero el peso en el alma permanecía constante, un recordatorio diario de elecciones irreversibles. A veces encontraba notas o señales que indicaban que ella sabía que estaba cerca, que apreciaba la protección silenciosa aunque nunca nos comunicáramos directamente. El niño se convertía en adolescente, con intereses propios, amigos, escuela y sueños que yo observaba desde lejos, sin poder participar, sin poder guiar, sin poder ser padre. Ella luchaba sola, criando, educando, protegiendo, mientras yo luchaba con demonios internos que no dejaban descansar ni un solo día. La redención que buscaba se transformaba en aceptación lenta de una realidad donde el pasado no se borraba, pero se podía mitigar con acciones discretas. Los contactos antiguos se desvanecían, las amenazas disminuían, pero la vigilancia continuaba, porque la seguridad nunca era absoluta en este mundo. Finalmente entendí que la casa real no era por ella, sino por paz interior, por encontrar un equilibrio en el caos que creamos juntos hace tantos años. Hoy vivo en una casa modesta con un jardín pequeño donde planto flores que Doña Lupe amaba, y cada primavera pienso en cómo la vida podría haber sido diferente si hubiera elegido otro camino desde el principio. La redención es un concepto que busco diariamente en pequeñas acciones, ayudar a vecinos o escribir cartas a niños en riesgo para contarles mi historia sin adornos. El peso del pasado no desaparece, pero se aligera con el tiempo, permitiéndome respirar sin el constante miedo que definía mis días anteriores. La traición de ella se convirtió en lección sobre confianza frágil, y la del cártel en advertencia contra lealtades ciegas que destruyen desde dentro. El programa de testigos me salvó la vida, pero no el alma, y sigo asistiendo a grupos donde comparto mi testimonio con otros que buscan salida del ciclo vicioso. Los sueños persisten, pero ahora son menos frecuentes y más reflexivos, donde veo a Doña Lupe sonriendo, aprobando mis esfuerzos por cambiar. La escritura se volvió mi terapia, publicando anónimamente artículos en periódicos locales sobre los peligros del narcotráfico y el costo humano detrás de las noticias. Encuentro paz en la rutina diaria, caminando por parques, leyendo en bibliotecas, conectándome con la comunidad sin revelar mi pasado. El contacto con autoridades es mínimo, solo actualizaciones anuales que me mantienen alerta pero libre. La vida se llenó de pequeñas alegrías, como cocinar para amigos o visitar museos que antes ignoraba por completo. La culpa evoluciona de peso aplastante a recordatorio motivador que me impulsa a educar y prevenir que otros caigan en la misma trampa. El jardín crece con flores de todos colores, simbolizando la esperanza que cultiva día a día, y cada pétalo es un paso hacia la sanación completa. La redención no es un destino, sino un viaje continuo donde cada elección cuenta para construir un mundo mejor. Esta es mi verdad, la historia de un hombre que cayó profundo pero eligió subir paso a paso hacia la luz.
Los años se acumulan con la misma rutina que se convierte en meditación en sí misma, cada caminata, cada libro, cada conversación un mantra de expiación. Los murales de recuerdos evolucionan incorporando nuevos amigos que dejan su marca antes de seguir sus caminos creando una galería viva de historias compartidas. Doña Lupe en mis conversaciones internas se convierte en guía espiritual ofreciendo consejos que aplicaba en mi vida diaria dentro de los límites de mi nueva realidad. Los contactos nuevos traen historias del mundo exterior que comparto con Doña Lupe analizando cambios sociales, políticos que afectan a los que dejamos atrás. Mi rol como mentor se expande organizando grupos de discusión, talleres de escritura, sesiones de reflexión que ayudan a otros a procesar sus traumas. La comunidad reconoce mi contribución otorgándome confianza que uso para mejorar las condiciones de los demás. Finalmente entiendo que la redención verdadera está en el impacto positivo que genero dentro de estos límites transformando mi error en catalizador de cambio. Doña Lupe sonríe desde los recuerdos aprobando cada paso que doy hacia la sanación colectiva que incluye la mía propia. Esta casa que comenzó como refugio se convierte en santuario donde la culpa se transmuta en propósito, donde el dolor se convierte en enseñanza, la pérdida se transforma en legado.